De entrada son todos aquellos este, que tienen movimiento o se pueden tocar, por ejemplo, como el mouse, el teclado, etcétera. Son todos aquellos dispositivos que permiten introducir datos e información en una computadora para que éste los proceda u ordene. A pesar de que el término periférico implica a menudo el concepto de adicional pero no esencial. Muchos periféricos son elementos fundamentales para el sistema informático, sin embargo, al ser las fuentes primordiales de entrada, se pueden considerar como extensiones en el sistema. Muchos periféricos de entrada se pueden clasificar de acuerdo a las modalidades de entrada. Eh, Los periféricos de salida son dispositivos que muestran o proyectan información hacia el exterior de ordenador. La mayoría son para informar, alertar, comunicar, proyectar o dar al usuario cierta información. De la forma se encarga de convertir sus impulsos electrónicos en información legible para el usuario. Sin embargo, no todos de este tipo de periféricos es información para el usuario. El monitor, la impresora, el fax, los altavoces, los auriculares son periféricos de salida, ya que proyectan al usuario informativo. El hardware. El hardware representa los componentes físicos y tangibles de una computadora, es decir, los componentes que pueden ser vistos y tocados. Por ejemplo, disco, dispositivo de entrada es el teclado y ratón. Dispositivo de salida es la impresora, monitor, etc. Dispositivo de almacenamiento secundario, disco, CD, CBD, etc. Compuestos internos, CPU, placa de base, RAM, etc. El hardware. El hardware es un término informático que hace referencia a un programa o conjunto de programación de compuestos, así como datos, procedimientos y, y pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema informativo. Listo, profe, eso fue lo que yo investigué. Excelente, señorita. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Profe, yo soy la hermana de Andrés Dubán Sánchez Tarazona, yo soy la que le ayuda a él mientras que él a veces no se puede conectar a las clases o no tiene internet. Ok, Andrés Tarazona, listo. Tu investigación, muy buena, hiciste la tarea, lograste investigar los conceptos básicos de acuerdo a lo que los periféricos de entrada y salida, a lo que es hardware y a lo que es software. Entonces voy a presentar acá pues la diapositiva o la presentación que tengo preparada. Listo, no sé si ya la puedas ver. Sí, profe, ahí se ve. Ok, de acuerdo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy con respecto a esto? Que reconozcan los periféricos de entrada y salida, reconocer sus funcionalidades, ¿ya? Y saber cómo funcionan estas en conjunto para un ordenador o un computador y que éste pueda funcionar de la manera correcta, de la manera en que el usuario, nosotros los que somos los que estamos usando el equipo, ya lo podamos hacer de la mejor manera. Entonces, miren lo que tenemos del hardware. Representa los componentes físicos y tangibles de una computadora, es decir, los componentes que pueden ser vistos y tocados. Por ejemplo, los dispositivos de entrada como el teclado, como el ratón o mouse, y dispositivos de salida como impresora, monitor, etc.
Pero si ves en la imagen, vas a encontrar otros dispositivos que también hacen parte del hardware, pero no son dispositivos que están comúnmente a la vista, sino que están dentro de nuestros computadores, ¿ya? Como son la parte del cableado que nos da el voltaje a los componentes que requerimos, buses de datos, memorias físicas, las tarjetas madre. Por ejemplo, el que está por acá en esta zona arriba del teclado a la izquierda es el procesador. La tarjetita que está ahí verde es la tarjeta RAM. Entonces son componentes físicos que hacen parte del hardware que no logramos ver, ¿cierto? Entonces, estas partes físicas, como sus cables, obviamente también el mueble en caso de los computadores de mesa y cualquier otro elemento físico involucrado van a componer el hardware, ¿ya? Eh, este hardware se puede clasificar en 4 generaciones, cada una caracterizada por cambios tecnológicos de importancia. Están tocando la puerta, bienvenido Waldo. Listo. La primera delimitación podría hacerse entre el hardware, ya como estrictamente necesario para el funcionamiento normal del equipo, y el complementario, como el que realiza las funciones específicas. La parte principal del hardware de un computador se compone de su unidad central de procesamiento, lo que comúnmente conocemos como la CPU. Y esta es la encargada de procesar los datos. Requerimos también de una memoria de trabajo para almacenamiento temporal, que es lo que conocemos como la RAM, ¿ya? Unidades de almacenamiento fija para mantener el software que requerimos para este hardware. Este almacenamiento fijo son los discos duros, ¿ya? Y datos, así como extraerlos de ella. Uno o varios periféricos de entrada. Regularmente un computador necesita básicamente el monitor, el teclado y el mouse como periféricos básicos para que el computador pueda funcionar correctamente. Obviamente, aparte de los componentes de la CPU. ¿Listo? ¿Por qué? Porque con estos elementos nos va a permitir el ingreso de la información, ¿ya? Y a través del monitor, el monitor que es un periférico de salida, vamos a poder visualizar, vamos a poder ver lo que estamos haciendo. ¿Listo? Obviamente que si ya queremos ampliar la gama de periféricos que tenemos en un equipo, obviamente lo podemos ampliar, podríamos utilizar tabletas digitales, lápices ópticos o en su efecto podemos utilizar una impresora si ya lo que queremos ver es por medio físico. ¿Listo? Entonces, así podemos hacer que nuestros datos estemos ahí, ¿ya? Pero todo esto lleva una historia, el hardware, que a raíz de los años de 1945 hacia nuestra época, han venido muchos avances en las generaciones de este hardware y que ha permitido avanzar de tener un equipo, un solo computador que ocupaba una habitación, a tener hoy día inclusive computadores portátiles que podemos llevar a cualquier lado, inclusive a veces hasta nuestros teléfonos móviles ya hacen muchas veces de estos equipos porque podemos escribir, podemos visualizar, podemos enviar, y algunos también los puedes configurar con ciertas impresoras y puedes hacerlo de uno. Entonces, como les decía, de la clasificación del hardware, ya está dividida por esas generaciones.
donde se ven estos cambios notables. El origen de las primeras es sencillo de establecer porque eran elementos esenciales, ¿ya? Eran tubos de vacío, ¿ya? Fueron esas primeras máquinas donde pudimos, le damos la bienvenida a Landy Sánchez. Muchas gracias. Entonces, esta primera generación fue entre 1945 y 1956. Esa de tubo de vacío, con esas primeras máquinas, ellos lograban hacer unos cálculos muy básicos, ¿cierto? Pero a medida de que el desarrollo y la necesidad fue haciendo que ellos buscaran otro, inventaron nuevas máquinas. En la segunda generación, entre 1957 y 1963, ya con una electrónica un poco más desarrollada, ¿ya? Y la invención de los transistores, ¿ya? Lograron generar máquinas que lograban hacer igualmente cálculos muy básicos, pero a una mayor velocidad. ¿Listo? ¿Ya? La lógica era parecida a la anterior, pero también lograron reducir el tamaño, que era algo importante porque eso muy grande también generaba inconvenientes para ellos. Igualmente eso generaba calor, en fin. La tercera generación, ¿ya? Que es lo que estamos viendo hoy día, está basada en circuitos integrados, ¿ya? Esta tecnología ha permitido, ¿ya?, que cientos de transistores, ¿cierto?, circuitos integrados y otros componentes electrónicos juntos en un único circuito integrado logren realizar la captura de datos, el procesamiento de datos y obviamente mostrarnos esa información en los dispositivos de salida. Y obviamente a medida que el tiempo suceda al futuro, vamos a ver nuevas generaciones donde vendrán nuevas tecnologías y cada vez van siendo los materiales reemplazados por mejores materiales, mejores procesadores y todos los componentes de hardware requeridos para que se logre realizar un buen procesamiento de los datos. Entonces, dentro de este hardware vamos a encontrar, miren la siguiente diapositiva, ¿ya? Existen estos tipos de hardware que se identifican base a su utilidad y el objetivo. Los de procesamiento, lo que les comentaba ahorita, es el centro de la unidad física más conocida como la CPU, que son todos estos elementos físicos que nos ayudan al ingreso y salida de datos. Los de almacenamiento, por ejemplo, de almacenamiento tenemos obviamente la unidad física que va en el equipo, que es el disco duro, pero también podemos utilizar medios alternativos, ya como lo son, aunque ya casi no se ven mucho, son los CD-ROM o en su defecto las memorias USB. Anteriormente existían otros medios en los cuales podías también guardar información. Mucho antes del CD existía algo que se llamaba un disquete. Pero obviamente a medida de que la tecnología ha avanzado, ya estos se convirtieron en algo obsoleto. Listo. Los dispositivos de entrada, dispositivos de salida y periféricos mixtos. ¿Listo? Clasificación del hardware. Los periféricos de entrada. Vamos a hablar de estos periféricos de entrada. ¿Cuáles tenemos acá en el ejemplo? Los teclados, los mouse, los trackball, los joysticks, lápiz ópticos, tablas digitalizadoras, perdón,
micrófonos, escáner y cámaras, ¿cierto? Entonces, a través de estos dispositivos vamos a poder ingresar los datos. El teclado, ¿qué tiene el teclado? Tiene una serie de partes donde podemos encontrar las letras de nuestro alfabeto, signos de puntuación, signos de numeración y otras teclas con funciones especiales que están desarrolladas para cada programa. Hay muchos programas que utilizan esas teclas y obviamente tendrán su propia función dependiendo de la configuración que ya tenga. Listo. El mouse o ratón simplemente es un dispositivo que va conectado y nos permite a través de un puntero, ¿cierto?, poder dar indicaciones si queremos seleccionar, si queremos abrir, seleccionar con un clic derecho o izquierdo, depende ya de la configuración que le coloque la persona, cuál sea el botón principal, ¿cierto? Entonces con un clic, con doble clic o con la rueda o con el clic izquierdo, derecho, que es en mi caso, podemos desplegar diferentes menús en los programas. Listo. Los trackball es un mismo mouse, solo que tiene un diseño diferente. ¿Qué tiene? Ellos tienen una especie de bola. Una bola que usted lo que va a hacer es, en vez de, como este mouse usted lo mueve para un lado y otro, no. Este está quieto y usted simplemente va a girar esa bolita que trae él para guiarse en la pantalla. Es lo único. Ya de resto va a tener también sus botones, su ruedita, pero el movimiento ya no va a ser de su mano, sino simplemente con su dedo va a darle giro a esa bolita para que usted pueda ubicar el apuntador donde usted quiere. El joystick no es más ni es menos que controles para juegos, como el control que puede tener un PlayStation o cualquier otro de estos dispositivos para jugar, pero se conectan al computador para lo mismo. Los lápiz ópticos, yo creo que esta generación todos los han conocido porque cuando han ido, un ejemplo básico, a sacar su cédula, los ponen a colocar una firma sobre una tabla y utilizan un lápiz. Bueno, este lápiz, eso es lo que hace. Capta el movimiento que ustedes realizan sobre esa tabla y lo digitaliza en pantalla. Listo. Ahora, la tabla digitalizadora lo que hace es que también a través de un dispositivo manual usted va a digitar sobre esta pantalla y allí mismo se va a visualizar lo que usted está escribiendo. Los micrófonos, obviamente, simplemente usted con el micrófono va a poder hablar y va a poder ingresar su voz, o en algunos programas le va a reconocer su voz o las palabras que está diciendo y las transforma en texto. El escáner es un dispositivo en el cual podemos utilizar para digitalizar un documento. En el momento, Santiago, bueno, le damos la bienvenida a Santiago y continuamos. Entonces, el escáner simplemente es una máquina donde vamos a colocar un documento y esta tiene una serie de sensor que pasa por esta hoja, la va a leer y la va a digitalizar en pantalla. Vamos a poder ver el contenido de ese papel, de ese documento o de eso que estamos digitalizando, lo vamos a ver en pantalla. Y las cámaras simplemente lo que hacen es captar la imagen que está frente a ellas. ¿Ya? Y vamos a poder transmitir o vamos a poder grabar lo que está sucediendo. Entonces, miren, ahí como les comentaba el teclado, nos fui pasando las diapositivas.
Listo, mire, le permite codificar los datos, algo que hablábamos en la clase pasada, ¿ya? Con los códigos binarios. Entonces, nosotros estamos visualizando una A, pero el computador obviamente va a tener un código que va a interpretar qué es esa A, ya sea que la escribamos mayúscula o minúscula. Igual en ese teclado del ejemplo, o en los teclados que ustedes quizás hayan visto, muchos en la parte superior tienen otros botones de comandos que algunos les van a permitir subir o bajar el volumen de lo que estén escuchando, entrar a internet, ya colocar el equipo en modo de reposo, en fin. Miren el teclado, ahí les decía, miren esas teclas de función arriba, los diodos luminosos en ese tipo de teclados que son normalmente o comúnmente para computadores de mesa, están estos tres botoncitos que nos va a mostrar el bloqueo numérico, ya nos muestra las pausas y ya les digo cuál es el otro, el numérico, las pausas y el bloqueo propio del desplazamiento. Y miren, están las teclas alfanuméricas, son estas que están acá, teclas de edición, en fin, el teclado es simplemente algo de leer. También existen, miren, los puertos. Los puertos son los dispositivos por los cuales estos periféricos se conectan a nuestro computador, se conectan a la CPU, a la placa base, listo, y están los seriales y los PS2. Asimismo, estos puertos USB que traemos normalmente, y existen los convertidores porque en ocasiones nos encontramos con teclados que pueden tener o un puerto serial o un PS2, pero necesitamos convertirlo a USB. Entonces existen estos convertidores para ayudarnos a facilitar. Miren este mouse. Estos dispositivos, al arrastrarlo, al moverlo, su puntero va a mover en la dirección que usted decida. Tiene muchas maneras de colocarlo en su velocidad, su forma, su figura. Ya es algo a gusto de cada uno de los usuarios. Pero el mouse es una herramienta imprescindible en cualquier computador. Hay una excepción con los computadores de mesa, con los computadores portátiles, perdón. Los computadores portátiles, ellos simplemente van a traer un espacio que es táctil y usted con su mano va a poder rodarlo con el movimiento de su mano. ¿Ya? Entonces este es un teclado, un sensor, ¿ya? Donde usted va a poder moverlo a voluntad. Miren los tipos de mouse. Ahí está el de esfera, que ya casi no viene. Les voy a explicar algo acá. Voy a abrir un momento la cámara. Vamos a ver si se logra ver la cámara. No, creo que no me deja abrir la cámara. Bueno. En la parte de abajo de ese mouse existía una bolita que era como el trackball que les explicaba, solo que el trackball ahora la trae arriba. Este lo trae abajo. Los ópticos, ellos tienen un láser, un sensor que va detectando ese movimiento y lo transmite. Estos no necesitan estar conectados por medio de cable, sino hay un dispositivo que se conectan a los puertos USB y estos a través de la señal infrarroja va recibiendo la orden que usted le da. Y obviamente al aire, ya simplemente son mouse que usted tiene elevados y con su movimiento él va a seguir la orden que usted le dé. Mire, estos puertos, el puerto serial que está arriba es el puerto normal que comúnmente utilizan los monitores para conectarse a la placa. Los PS2, estos los utilizan algunos teclados u otros dispositivos, y el USB se está viendo muy común, inclusive hasta para nuevos teclados, nuevas pantallas, en fin.
Miren lo que les explicaba ahorita del otro mouse, el de la ruedita. La ruedita rodaba, hacía rodar unos rodillos a su interior y estos, a su vez, estas esferas que están acá con líneas, con unos espacios que simplemente el infrarrojo iba leyendo lo que tenía adentro, como unas fotoceldas lo iba leyendo y así le iba dando el movimiento. Y el otro, que es el rojo que está a la izquierda, simplemente ese puntico en el centro emite una luz que es la que hace que el infrarrojo haga que funcione el mouse. Miren los trackball que les explicaba. Simplemente es eso, una ruedita y usted va simplemente a moverla y él va a detectar esa rotación en ambos ejes. En ambos ejes quiere decir arriba abajo, izquierda derecha. Los joysticks, lo que les explicaba, son simplemente utilizados para videojuegos. Son palancas o controles que permiten que usted juegue de una mejor manera, que no juegue con el teclado, sino simplemente juegue con estos joysticks. Los lápices ópticos, mírenlos, aquí están. ¿Ya? Miren lo que dice el funcionamiento. El lápiz óptico emite una luz y al colocarse frente al monitor se produce un feedback con uno de los puntos píxeles en la pantalla monitor que surge. ¿Listo? Están estos que pues para los teclados, las pantallas táctiles y que los reconocen, ellos lo van a reconocer, sino simplemente en una estación fija. Las tablas digitalizadoras. Por ejemplo, miren acá el señor, él está haciendo un dibujo y utiliza la tabla pues para guiarse en el punto que está en la pantalla y poder dibujar. Y esta otra, mire, le permite simplemente dibujar o escribir sobre ella. Los micrófonos o las diademas que le decimos, que traen también para sonido y audio. Con estas normalmente no las podemos colocar, podríamos escuchar lo que la otra persona nos está diciendo e igualmente poder contestarle. Nos permite capturar las ondas sonoras y transmitirlas al computador por medio de la tarjeta de sonido, que es la que se encarga de convertir las ondas en señales digitales para que puedan ser interpretadas por el computador. Estos son los puertos del micrófono. En los computadores portátiles viene un solo puerto, pero en los computadores de mesa vienen tres, para los parlantes, los auxiliares y los micrófonos. Los escáneres, miren aquí le muestro el escáner. Ellos levantan esta tapa, usted coloca el papel boca abajo sobre el vidrio que está y en la parte de abajo, si no sé si logran ver, hay una luz sobre ese carro. Esa luz que hace va a pasar por todo ese cristal leyendo el documento y digitalizándolo. Miren los tipos de escáner. Está el de escritorio, que es el que lee, ¿ya? Están estos de mano. Estos normalmente o lo puedes utilizar con la mano o simplemente pasas el producto. Es como los que tienen las cajas registradoras o estos de barra que utilizan comúnmente, digamos, los cajeros en los bancos para leer los códigos de barra que vienen en los recibos, en las facturas, en fin. Cada dispositivo tiene su propia tecnología para interpretar estas señales y llevarlas al computador. En los puertos de escáner son puertos USB. Las cámaras digitales también son dispositivos. De entrada, estas cámaras capturan ya sean imágenes o videos y a través de cables que se pueden conectar a nuestro computador, ya sea por puerto paralelo o USB, vamos a poder transmitir o pasar esa información que tenemos a nuestros computadores. Miren, muchos tipos de cámaras. Están las cámaras fotográficas, las cámaras filmadoras o en las que podemos grabar video y las cámaras web, que es la que utilizamos normalmente en nuestros computadores pues para transmitir nuestra imagen.
Listo. Los tipos de memoria, como les comentaba anteriormente, pues todo viene en una evolución, no solamente de tamaños, sino también en las capacidades que éstas traen. Por ejemplo, la Scandix que está arriba tiene una capacidad de 4 gigabytes, ¿cierto? Y es una USB pequeña, tanto en tamaño como en capacidad. Por ejemplo, el disquete era mucho más grande, por ahí unas 5 veces más grande que esta, pero con una capacidad apenas de 3.14 megabytes. Eso era, hoy día eso es nada, hoy en día eso es lo que pesa una fotografía, 3 megas, no alcanza, ya sería eso. Pero anteriormente como eran, digamos, menos pesados, se podía almacenar más información en un disquete. Y cuando tenías una información que era muy grande, te tocaba en 2, 3, 4 en los que pudiera y ahí grabar la información. ¿Listo? Están las SD, las XD y las stick. ¿Qué son los stick? Simplemente son unos adaptadores para poder colocar las micro SD y que podamos insertarla en nuestros dispositivos. Utilizan los mismos tipos de puerto USB, como el que está a la derecha, y otros tipos de puertos, los FireWire, que aquí los podemos ver también. Ahora vamos con los periféricos de salida. ¿Cuáles son estos periféricos de salida? Ya lo dijimos, son los que nos permiten visualizar, ver o escuchar lo que estamos realizando. El monitor, o vamos con este primero, que es la impresora. La impresora simplemente lo que hace es imprimir el documento o el pantallazo o lo que queramos que esté en nuestro computador y lo queramos en un medio físico para poder transportarlo y llevarlo de un lugar a otro. Va a imprimir sobre papel normal, papel fotografía, igual imprime todo lo que el usuario desee y obviamente ya todo depende del tipo de impresora que usted tenga. Si la impresora es a color o es monocromática. Monocromática es que solamente le va a imprimir a blanco y negro. ¿Listo? Hay muchos tipos de impresoras pequeñas, impresoras portátiles, impresoras un poco más grandes que les permiten mayor capacidad y velocidad al usuario para imprimir sus documentos. Mire, tipos de impresora. Entonces, existían los tipos de impresora, digamos, burbuja, ¿qué hacía? Era una inyección de tinta sobre el papel, pero tenía una desventaja esta impresora, o la tiene, que es de que debes esperar unos segundos, un poco más, para que se termine de secar bien sobre la hoja. Si tú le pasabas la mano, apenas la sacabas de la impresora, esa tinta se corría. ¿Listo? La láser. La láser utiliza normalmente, la burbuja utiliza tinta líquida y el láser normalmente utiliza tóner en polvo. Y simplemente lo que hace es coloca el tóner sobre la hoja y a través del dispositivo caliente que ellas traen, calienta esto sobre la hoja y eso queda intacto allí. Listo. Y los plotter son impresoras de gran tamaño. Estas impresoras pueden soportar normalmente papel de 70 a 80 centímetros de ancho. Por largo ya vienen rollos muy largos y podemos imprimir carteleras, pendones, en fin, cada plotter trae diferentes funciones, porque hay plotters de impresión y hay plotters de corte. Entonces ya es toda la necesidad de cada una de las personas que tenga con este tipo de máquina. Obviamente un plotter es un poco más costoso que una impresora regular. Están también las multifuncionales. Estas multifuncionales le permiten al usuario poder tener impresión, escáner y fotocopia. Y en algunos casos, donde las empresas lo requieran, el servicio de fax, que es un servicio que ya poco la gente maneja porque
que la tecnología ha avanzado mucho y ya la gente se comunica a raíz de correos electrónicos, simplemente toman fotografía del documento y lo envían, entonces ya el fax está también mandado a recoger. Pero la multifuncional te permite eso, poder tener 3 herramientas en una sola: impresión, fotocopia y digitalización. El monitor, dice que es el dispositivo periférico de salida más utilizado en los ordenadores. Su función es de representar gráficamente la información con la que estamos trabajando. Se conecta al ordenador a través de una tarjeta gráfica, también denominada adaptador o tarjeta de video. Imagínense un computador sin poder visualizar lo que estás haciendo. O sea, se vuelve algo muy complicado de trabajar. Entonces todos vamos a tener un monitor, no importa la dimensión, sea de 14, sea de 15, 17, 21, en fin, ya todo a la medida del usuario, a la medida que quieras, para visualizar mejor la información que estás trabajando. Tipos de pantalla: están los plasma, los LCD, que son de cristal líquido. Los plasma utilizan estos serían como unas señales, y a través del gas noble que ella tiene va a mostrar los píxeles y así mostrar una buena calidad de color. Al contrario que los LCDs, simplemente utilizan un sistema eléctrico de presentación ya formado por las capas conductoras de materiales especiales, cristales líquidos, y que tienen la capacidad de orientar la luz a su paso. Cuando la corriente circula entre los electrodos transparentes con la forma de representar, por ejemplo, un segmento, un número, el material cristalino se reorienta alterando su transparencia. Los parlantes. Los parlantes comúnmente los podemos utilizar simplemente para escuchar algún audio que tengamos allí. A medida de que obviamente sea mayor número, vas a escuchar más, vas a escuchar mejor, en fin, ya los parlantes son un periférico de salida que decides si lo deseas tener o no, porque hoy en día bueno, por lo menos los portátiles tienen un speaker pequeño con un volumen que tú puedes escuchar, solo que si te gusta escuchar más fuerte, lo vas a utilizar. En los computadores de mesa sí es necesario que los tengas para poder escuchar esta cuestión. Entonces, vamos entendiendo hasta aquí lo que estamos diciendo, muchachos. Nos queda claro el tema de lo que estamos hablando con respecto al hardware con los dispositivos de entrada y salida. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Bueno, ok, gracias. Si quieren intervenir en algo, si quieren decir algo, si quieren preguntar algo, por favor háganlo, yo los escucho para también que interactuemos todos. Bueno, listo. Vamos entonces a lo que es el software. ¿Qué es el software? Son los programas informáticos que hacen posible la ejecución de las tareas específicas dentro de un computador. ¿Listo? El software, podemos decirlo o lo conocemos como esa parte lógica, ¿ya? Que comprende ese conjunto necesario que hace posible la realización de las tareas, ¿ya? Porque nada hacemos con tener todos los componentes físicos si al final no tenemos un software con lo cual se puede hacer esa interacción.
de nosotros como los operadores del ordenador y la computadora, que es la que nos va a dar, pues obviamente, el resultado de esta información que estamos ingresando. ¿Ya? ¿Qué necesita un software? ¿Ya? Requiere obviamente esas aplicaciones informáticas, ¿ya? Como programas, aplicaciones, procesadores, que nos permiten realizar las tareas concerniente a la edición de texto, ingreso de números, ingreso de cualquier tipo de información que requiramos. ¿Listo? Requiere de un sistema operativo. Normalmente, o el que comúnmente utilizamos nosotros en Colombia, es Windows. Obviamente en su última versión, o en la versión anterior. ¿Ya? Vamos a darle a Leonardo la bienvenida. ¿Listo? Entonces, con el hardware, con el software, perdón, entonces requerimos de este sistema operativo base para poder trabajar. Y en este ya se van colgando las demás aplicaciones. ¿Ya? ¿Para qué? Para que nos permita funcionar adecuadamente, facilitando la interacción entre los componentes físicos y el resto de las aplicaciones y proporcionando la interfaz con el usuario, que vendríamos siendo nosotros. El software en su gran mayoría está escrito en lenguaje de programación de alto nivel, ya que son más fáciles y eficientes para que los programadores los usen, ¿ya? Porque son lenguajes más cercanos al lenguaje de la máquina, al lenguaje natural que maneja la máquina. ¿Ya? Recuerden que la máquina maneja sistemas binarios. ¿Ya? El software nos va a permitir esa comunicación y ese proceso de ello. Entonces, ¿cómo podríamos clasificar el software? ¿Cierto? Mire, ¿por dónde podemos empezar a definir qué tipo de software podemos encontrar? Su uso más extendido, el software comprende todos los programas y aplicaciones necesarias para ejecutar todos los procesos del sistema informático. Se incluyen, por tanto, aplicaciones de inicio o distintos servicios sin los que no se puede realizar su labor, no solo los ordenadores, sino también las consolas, equipos móviles u otro tipo de plataformas. Existen diferentes tipos de software que varían en función de sus especificaciones técnicas y funciones. Veamos cuáles son. Entonces, miren cómo se divide el software. Se divide en las aplicaciones de sistema, en las de programación y en las de aplicación. Los de sistema son los sistemas operativos. Existe el Windows, existe el Unix, existe el Oracle, ¿ya? Existen diferentes sistemas operativos. Existe el sistema operativo de Apple, o de la marca Apple. Cada uno va a tener un sistema operativo para soportar sus productos, su hardware. ¿Listo? Controladores de dispositivos, herramientas de diagnóstico, herramientas de corrección y optimización, y sus servidores. Los de programación son los que utilizan los ingenieros de programación o ingenieros de sistema para crear los editores de texto, los compiladores, intérpretes, los enlaces, los depuradores y los entornos de desarrollo integrado. Listo, ya esta parte le corresponde a los programadores para que estos programas trabajen de la mejor manera y que siempre estén trabajando de la mano con el hardware que nosotros poseemos. ¿Listo? Entonces, me voy a regresar un momentico. Ese software de sistema, ¿ya? Su objetivo es desvincular adecuadamente al usuario y al programador de los detalles del sistema informático en particular que se use, aislándolo especialmente del procesamiento referido a las características internas, como memoria, discos, puertos y dispositivos de comunicaciones, impresoras, pantallas, en fin. Eso lo va a controlar él. El software
de sistema le procura al usuario y al programador adecuadas interfaces de alto nivel, controladores, herramientas y utilidades de apoyo que permiten el mantenimiento del sistema. Con el software de programación, obviamente, es ese conjunto de herramientas que permiten desarrollar los programas de informática, utilizando diferentes alternativas y lenguajes de programación de una manera práctica. ¿Ya? Entonces, ahí decía entornos integrados y ID. ¿Ya? Estos agrupan las herramientas que están allí de tal forma que el programador no necesite introducir múltiples comandos para compilar, interpretar y depurar. ¿Ya? Habitualmente cuentan con una interfaz gráfica de usuario avanzada. Y lo último acá que dice sistemas de aplicación. ¿Ya? Estos permiten a que nosotros los usuarios llevemos a cabo una o varias tareas específicas en cualquier campo de actividad susceptible a ser automatizado o asistido, con especial énfasis ya en la educación, en los negocios, en fin. ¿Listo? Para esto existen muchos tipos de software de aplicación. Control de sistema y automatización, ofimática, educativo, empresarial, bases de datos, telecomunicaciones, videojuegos, médico, cálculos, en fin, ¿ya? CAD significa software de diseño asistido, ¿ya? Y me faltó el CAM, que es el software de control numérico. Entonces, como ustedes ven en las empresas, por ejemplo, guardan sus bases de datos y obviamente están enrutados a su propia base económica. Las empresas, las telecomunicaciones, en fin. Miren acá los tipos de software. Ya es una tablita un poco más específica donde se está viendo lo que ellos dicen. Software de computadora. Va a administrar y respaldar las operaciones de sistemas de red de computadora. Se dividen en dos. Software de aplicación y software de sistema. Estas realizan las tareas de procesamiento de información para usuarios finales. Los software de aplicación están divididos en programas de aplicación de propósito general, como programa de procesamiento de palabras, exploradores web, correo electrónico, hojas de cálculo, administración de base de datos, y programas específicos de aplicación, como son los programas contables, los manejos de venta, comercio electrónico, ciencia, ingeniería, educación, etc. Y los software de sistema se dividen en programas de administración de sistemas, sistemas operativos, programas de manejo de redes, sistemas de administración de base de datos, utilidades de sistemas, monitores de seguridad. Y también programas de desarrollo de sistemas, traductores de lenguaje, editores y herramientas de programación, paquetes de ingeniería de software asistido, en fin. Espero que vayan entendiendo un poco también de todo esto, lo que es el software también. Obviamente hay que tener algo claro. El hardware y el software deben trabajar siempre juntos, de la mano. No vamos a poder instalar un software en un hardware anterior a las especificaciones que nos pide, porque no lo va a soportar. ¿Listo? No lo va a soportar. Obviamente, si tenemos un hardware más poderoso que el software, él lo va a hacer y obviamente le va a ayudar ahí. Pero si el software debe estar, el hardware debe estar dispuesto a que al software que le queremos instalar. Entonces, miren, tipo de software por funcionalidad. Era lo que les comentaba ahorita en la tablita. Entonces, por ejemplo, miren software de aplicaciones. Tenemos varios ejemplos y son esos programas que podemos utilizar. Ya va para bases de cálculo, programas de empresas, editores de texto. Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen hay unos ejemplos de lo que es el Office básico. Microsoft Access, Excel, podemos ver OneNote, Outlook, que es para correo, PowerPoint para diapositivas, podemos utilizar Word para proceso de texto común, MS Project,
el publisher, que lo utilizan normalmente las personas que trabajan con diseño para realizar tarjetas y demás cosas. Entonces tenemos muchos programas disponibles de aplicación. Miren los software de gestión. Son diferentes tipos de software que se incluyen dentro de lo que llamamos software de aplicación, y son herramientas que facilitan los aspectos relacionados con la gestión integral de la empresa, desde la contabilidad, la facturación, la gestión de nómina o de impuestos. Simplemente cuando nosotros llegamos a una entidad, esas entidades tienen sus propios software, una cuestión que es solamente propia para el manejo de sus recursos, para el manejo de sus datos, de su información sensible, ¿cierto? Entonces, estas empresas, a través de estos software, se facilitan muchas cosas para ellos, porque pueden ingresar los datos de los empleados, saber cuánto los empleados con lo que van a devengar y sacar sus horas extras, sacar sus vacaciones, en fin. En la parte contable, todo lo que es facturación, ya sean ventas, ingresos, todo esto. Y también para todo el tema de impuestos, por aquí le queda muy fácil. Y también para poder sacar ellos sus indicadores, sus gráficas y todo lo que sea concerniente a esta empresa. Listo. Entonces, yo espero que la clase o lo que hemos visto haya quedado bastante claro. Es un tema bastante básico. Deseo que investiguen acerca de esto y podamos en la próxima clase poder avanzar. Ahorita voy a mirar, les voy a dejar un tema, pero para que vean un poquito más, les voy a detener esta presentación y les voy a mostrar un pequeño video resumen concerniente a eso. Listo. Entonces les voy a compartir un momento para que puedan ver esta presentación y puedan tener en cuenta más claro en un resumen lo que estamos acá diciendo. Saludos. Qué bueno recibirte nuevamente para seguir identificando los elementos del computador. En esta ocasión, identificamos los distintos dispositivos de entrada y salida con los que interactúa un equipo de computación. Un dispositivo periférico es aquel que se conecta al computador y que no es esencial para su funcionamiento, pero que provee funcionalidades deseables, sin las cuales realmente sería poco práctico usar el computador. Existen una gran variedad de dispositivos periféricos y podemos clasificarlos de acuerdo al tipo de funciones que realizan. Dispositivos de salida, dispositivos de entrada y dispositivos de entrada-salida. Los dispositivos de salida son aquellos que solo nos permiten obtener información proveniente del computador. Los monitores son los dispositivos de salida más comunes dentro de los periféricos. Han ido evolucionando desde los primeros monitores CRT, por sus siglas en inglés, Cathode Ray Tube, pasando por los monitores LCD, por sus siglas en inglés Liquid Crystal Display, hasta llegar a los monitores pantalla plana LED, por sus siglas en inglés Light Emitting Diode, los cuales son mucho más ligeros que sus antecesores y con una alta resolución en la imagen que proyectan. Los monitores usan el código RGB, con el cual ya estamos familiarizados. Estos dispositivos activan la intensidad de los colores rojo, verde, azul de cada píxel de manera reiterativa en forma horizontal y vertical para cada píxel de la pantalla. Otros periféricos comunes son los altavoces, las impresoras de inyección de tinta o láser. Y por último, las multifuncionales, que son impresoras con funciones adicionales añadidas, como por ejemplo el proceso de escaneo, y pueden tener funciones de fax o de fotocopiadoras. Se convierten en dispositivos de entrada y salida por esas funcionalidades añadidas. Los dispositivos de entrada son aquellos que permiten introducir datos o información en un computador para que sea procesada. El teclado es el dispositivo de entrada por excelencia desde los inicios de la era de la computación. También están los dispositivos señaladores, como por ejemplo
ratón o mouse, touchpad y el joystick. Existen otros dispositivos como el escáner, que es un dispositivo óptico que permite obtener la imagen digital de un texto, una foto o una imagen. El micrófono, que es un dispositivo de entrada que permite recibir sonidos del mundo externo, y la cámara web, que es un dispositivo de entrada que permite tener una imagen de la persona que está usando el computador. También existen dispositivos catalogados como de entrada-salida, porque asumen funcionalidades tanto de dispositivos de entrada como de salida. Entre estos, se tiene un dispositivo presente en el mercado desde hace mucho tiempo, como el fax, que permite enviar o recibir una representación digital de una hoja. Hoy en día están incorporadas dentro de las impresoras multifuncionales. También se cuentan con dispositivos de almacenamiento externo, como las unidades de flash, los discos duros externos para respaldos de información almacenada en la computadora o para trasladar la información de un sitio a otro. Adicionalmente, se dispone de unidades ópticas, como los lectores de Blu-ray, CDs y DVDs, y actualmente los monitores touchscreen, que son monitores que permiten dar entradas a través de la misma pantalla, y entonces se convierten en dispositivos de entrada. Muy bien, ya conocemos los dispositivos de entrada, salida y entrada-salida. Pero por ejemplo, una vez que presionamos una tecla sobre el teclado, o si hacemos clic en el ratón, ¿cómo reconoce el computador qué acción debe tomar? Para dispositivos de funcionamiento simple, como los enumerados, la respuesta es que estos programas están en la BIOS, la cual contiene las instrucciones necesarias para que el CPU pueda identificar qué hacer cada vez que se presiona una tecla o se hace clic. Estos pequeños programas pueden estar almacenados en la BIOS para dispositivos simples o en el espacio de almacenamiento secundario para dispositivos más complejos y le indican al CPU qué hacer para comunicarse con un dispositivo hardware específico: teclado, ratón, impresora, escáner, etc. A estos programas se les denomina controladores de dispositivos o device drivers. Cuando se compra una placa base, normalmente viene acompañada de un CD o DVDs que contiene los controladores de dispositivo de cada uno de los componentes soportados por dicha tarjeta madre. Por ejemplo, chipset, adaptador gráfico, audio, red, USB, y estos controladores se deben instalar en el sistema operativo. Se recomienda que una vez instalado el sistema operativo y los controladores que trae por defecto la placa base, se proceda a actualizar los mismos a través de Internet. Si por casualidad la placa base o alguno de sus componentes presentan problemas de funcionamiento que no permiten que el usuario trabaje adecuadamente, se recomienda descargar e instalar los controladores de dispositivo actualizados desde el sitio web del fabricante. Muy bien. Acabas de ver lo relacionado con dispositivos periféricos del computador y la importancia de los drivers o controladores para garantizar su funcionamiento. Te invitamos a seguir acompañándonos en este paseo tecnológico. ¡Éxito! Bueno, chicos, como podemos ver ahí hay un pequeño resumen. ¿Ya? Y vimos el tema. Entonces, esta clase la voy a poder subir a la plataforma para que los compañeros que no estuvieron presentes en la noche de hoy, pues la puedan revisar. Yo les voy a mandar por el grupo unas actividades, ¿ya? Y un trabajo de investigación para la siguiente clase. Espero que haya sido una clase para ustedes, que la hayan podido entender. Cualquier cosa que necesiten, que no hayan entendido, no duden en preguntar, pregunten por el grupo, hagan las consultas necesarias y nos vemos en la próxima clase. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, que esté bien. Listo, profe.